Le voy a dar los honores, señor Vela. 17:32. Buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto que nos acompañe en esta jornada informativa periodística, iniciando la semana número 13 desde que se declaró el estado de emergencia en el territorio ecuatoriano. Día 84, por cierto, día 84 que estamos viviendo. A ver, déjame confirmo el día exactamente. Confirme, Espérate. por favor, señor No Vela. quiero caer en la imprecisión. A Yo ver. creo que sí. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83. Día 83. ¿Cuándo fue? Estoy Bueno, aumentando un día. ya está. Día 83. Día 83, desde que se tomaron las medidas del estado de emergencia. Y bueno, estamos viviendo un momento distinto. Ya poco nada se habla de la situación sanitaria del país, José Antonio, amigos y amigas. Muy poco se habla. Hoy la agenda política, la agenda mediática, la agenda social está copada básicamente por los escándalos de corrupción y porque cada día, José Antonio, esto lo venimos anotando desde la semana anterior, uno se encuentra con novedades. Hoy no es la excepción. Flaco querido, buenas tardes. Hola Fabricio, ¿qué tal amigos internautas? A esta hora nos conectamos con ustedes para brindarles la información que pasa por nuestras manos, analizarlas un poquito, junto a ustedes, por supuesto, para encontrar respuestas al por qué suceden todo este tipo de cosas en una nación pequeña, que podría ser fácilmente manejable, que podría ser un ejemplo para Latinoamérica, por la cantidad de bondades en materia productiva, paisajística, humana, geográfica, que podría convertir a cualquier nación en una potencia en todos los aspectos, ¿no? El día de hoy, como bien apunta Fabricio, no es la excepción. Hemos amanecido con el accidente de una avioneta. Esa avioneta o un accidente de una avioneta no provocaría tanta información. O sea, sí te Pero, provocaría información, digamos, para matizar un poco lo que quieres decir. Un accidente de una avioneta es una noticia grave, pero lo que no es, digamos, en ese contexto de un siniestro aéreo, lo que no es normal, lo que no es común, tiene que ver con los entretelones, José Antonio, que hoy nos enteramos respecto del accidente, del siniestro, porque no es un accidente, es un siniestro, esa es la palabra correcta, de los ocupantes de la avioneta y del contexto en el cual ocurrió el accidente. Yo creo que para matizar un poquito, porque siempre será grave un siniestro por supuesto, un no, yo siniestro no de quiero, cualquier tipo, ¿no? yo no quiero minimizar el accidente, por si acaso, ¿no? Lo que creo que lo vuelve extremadamente relevante es justamente a lo que apuntas, porque nadie, digamos, ningún país está libre de accidentes de buses, de accidentes automovilísticos, de accidentes, bueno, los buses son parte de los accidentes automovilísticos, de accidentes de aviación, en fin. Pero claro, al inicio, cuando nosotros nos desayunamos esta noticia, la compartimos como eso, como un accidente de una avioneta con matrícula ecuatoriana accidentada en territorio peruano. De inmediato hicimos algunos contactos con algunas autoridades y lo primero que supimos que efectivamente se trataba de una avioneta con matrícula ecuatoriana donde viajaban 4 personas, entre ellas una mujer, 3 hombres. Uno de ellos falleció, 3 están heridos. 2 en una posta médica con, digamos, heridas leves y uno con heridas de consideración que fue trasladado al hospital Jumo, si no me equivoco, se llama el hospital, En en Tumbes, ¿no? Tumbes, sí, en Tumbes. Para ubicarles geográficamente, Tumbes casi que está en la frontera con Ecuador, ¿no? Totalmente. Eh, Es el paso fronterizo. sí, a ver, tú pasas Aguas Verdes y de ahí, ¿cuánto tiempo es hasta Tumbes, José Antonio? ¿Una hora, 2 horas? ¿Cuánto será? 40 minutos. Ah, 40 40 minutos minutos, hasta la mira. ciudad, digamos, ¿no? Ya. Yo he llegado solo hasta Aguas Verdes, por eso te digo, no he pasado por ese lado de la frontera más hacia el sur, solamente me he quedado en Aguas Verdes, hace muchos años que no voy por allá, por ese paso fronterizo, pero claro, ahí tienes tú, pues además es una zona de mucho turismo, Máncora, por ejemplo, Punta Sal, hay gente que reside en el sur del país por la parte de la provincia del Oro y que cruza justamente a la frontera con el Perú para dirigirse a esas playas, ¿no? Que son muy cercanas y son sitios muy turísticos. Y Un además poquito para poner en contexto la zona donde ocurrió el siniestro de hoy, ¿no? sí.
Ahora, tuvimos la oportunidad de recoger el testimonio de de un coronel peruano, y nos decía que ante la pregunta de un periodista, le dice, ¿y esta aeronave habría violado el espacio aéreo peruano? Y el coronel le responde y le dice, bueno, no podemos elucubrar, no podemos especular. Si es que la aeronave estaría presentando algún tipo de problema mecánico, pues en ese momento digamos, se permite esta clase de aterrizaje forzoso, buscando un lugar donde poder aterrizar sin que esto se llegue a determinar como un delito de violación o de haber ingresado al espacio aéreo de un país sin el permiso correspondiente. Correcto. A ver, en primera plana, José Antonio, tú debes tener todo el material porque hay mucho para comentar. Hay algunas inquietudes que nos hacen los internautas. Por ejemplo, la avioneta, la propiedad de la avioneta, los ocupantes, la supuesta adulteración de la matrícula de la avioneta. Creo que todo ese material tienes tú, ¿no? Yo tengo todo ese material. ¿Podemos mostrarlo, Flaco? Yo creo que sería interesante para ir matizando lo que ha pasado el día de hoy. Mi doctor Mauricio Alarcón hoy escribía un tuit con el cual comulgo plenamente. Déjame ver si lo encuentro, pero hablaba de la justicia divina en este caso. A ver, quiero ver por aquí el tuit de Mauricio Alarcón. Se cayó la avioneta en la que querían fugar. Justicia divina, se preguntaba. Suscribo plenamente eso, ¿no? Y claro, ahí venía la pregunta de rigor. Ahora cuenten de quién era la avioneta, decía Mauricio Alarcón. Por otra parte, ya se empezó a hablar justamente sobre la propiedad de la avioneta. Es una avioneta Piper, matrícula HC-BLO, accidentada en Tumbes, aparentemente perteneciente a la empresa Gramada, sociedad anónima de propiedad de la familia Adún Boschetti, o sea, del señor ingeniero Alfredo Adún Ciadé. Es lo que se ha hablado en el curso de la jornada del día de hoy. Compartamos el material que tú tengas, Flaco, material audiovisual para conocimiento de nuestro público. Ok, déjame ir viendo. Espérate, déjame organizarme aquí solo un segundo. Tengo muchos documentos de acá que he ido descargando y que... Digas que tú en tu supercomputadora tienes un montón de documentos. Perdón la bulla, el escándalo. Ya, no haga tanto escándalo. Ok, vamos a ir compartiendo entonces, a ver. Compartamos para que conozcan nuestros internautas. A ver, vamos con esta primera fotografía. ¿Se está viendo bien a pantalla completa, Fabricio? ¿Me confirmas? Sí, así es. ¿Sí? Ok. A ver, no se ve bien, se ve más bien tu parte que dice escritorio. Ok. Entonces, amplíalo un poquito. No, voy a irme por... Sí, está bien aquí. Ok. Ahí tienes, exactamente. A ver, esa es... La avioneta siniestrada, y sí quisiera, Fabricio, que tú me ayudes, que yo soy medio cegatón, y me digas, ¿qué matrícula lees tú ahí? ¿Qué matrícula leo? A Sí. ver, si yo leyese desde lejos, si yo no supiera que aparentemente es una matrícula adulterada, dice AO-BCO. BCO, correcto. AO-BCO. Ok, tú notas en la parte de la A, que realmente es una H, ¿no? Claro. Le han puesto en la parte de arriba, ahí, ¿no? Como dices tú, ni para hacer la maldad, ¿no? No, yo digo ni para hacer la travesura, pero cuando digo la travesura digo entre comillas. Ya. Y en la C, que tú identificas como C, al parecer también es una L. Ajá. Y en la parte de arriba le habían puesto ese. Claro, pero te digo, si tú ves de lejos, dices AO-BCO. Ajá. Tienes la otra placa, la placa real. Tengo la otra placa. Ahí está. Esta es la avioneta, obviamente, en su lugar, ¿no? Ahí está. HCBLO. HCBLO. Clarito. Creo que no hay donde perderse, ¿no? En el sentido de que la matrícula de la avioneta fue adulterada. Ok. Solamente... Sí, aquí está. Ah, no, pero mira, si tú ves bien esto, al parecer hay otra letra adulterada también. Porque la primera es AO. Ajá. Y la segunda es HC.
¿sí? O Ah, H. claro, claro, claro. A ver, ponle, es que no veo de la avioneta, no veo. Vamos a leer aquí. Exacto. Dale más, Podría más, ser más, más. Ahí está, HC. Ahí se ve HC. ahora. HC. Dale la otra. La otra es Ah. Oh. H. Pero ahora vamos a algo que me parece importante, que es el tema de lo que dijo hace escasos minutos Alfredo Adún. No, Alfredo Adún Ciadé, ¿no es cierto? Alfredo Dunciade. Genio y figura. Nunca tuvo un encontrón usted con... No, No, no. Yo con quien tuve encontrón de ese grupo del PRE fue con un individuo del Cantón Durán llamado Alfredo Arboleda. ya. Con él tuve un encontrón. ¿Pero a puñetes o así nomás? No. Me trató mal y pretendió que me voten de TC. Esto fue en la campaña electoral del 2002, cuando vino acá Jacobo Bucarán a hacer campaña. Ajá. Entonces la gente del centro histórico, en ese tiempo todavía teníamos a los comerciantes ubicados en el centro histórico, empezó a gritarle y a rechazar la presencia de Jacobo Bucarán. Aquí, Y espérate, déjame terminar el relato, solamente esto. Y este hombre vino a decir que yo estaba arengando a la gente a que hable, a que rechacen la presencia de Bucarán. Lo llamó a Rafael Cuesta, que era mi jefe, a quejarse y a pedirme que me despidan. O sea, eso me pasó. siempre hay el... Pero el jefe felizmente me pidió una explicación, yo se la di y no pasó a mayores. Ahora sí, ¿qué dice el señor ingeniero Alfredo Adunciade? Alfredo Adún señala lo siguiente en este tuit que fue publicado cerca de las 13 horas con 20 minutos. Dice, no puedo hacer declaraciones sobre la avioneta HCBLO. HCBLO. Para no entorpecer las investigaciones que están en manos de las autoridades de aviación civil, Fuerzas Armadas y judiciales. Es un tema muy grave. Pon el cursor encima del nombre de Alfredo Adún. Un ratito. Mira lo que dice su leyenda. Nada es para toda la vida. Bueno. Entonces, esta matrícula coincide con la matrícula de la aeronave nueva que les mostramos. Exacto. ¿Sí? ¿Qué estás viendo ahorita tú en mi pantalla? Estoy viendo el tweet. El tweet, ya. Estoy con el tweet de Alfredo Adún. Ok. Yo no sé por qué nunca puedo. Tengo que mostrar escritorio, creo. Eso es. Ya. ¿Qué quieres mostrar? No. Y minutos más tarde, él tuitea lo que está pasando, obviamente, y las personas heridas, efectivamente, es una captura de la pantalla de Teleamazonas. Es el reportaje de Teleamazonas. Donde se señala quiénes serían los ocupantes o los heridos del accidente. Aquí tú tienes que ver que está Jocelyn Daniela Miles Zambrano, Manavita, reina, me parece, en un concurso de belleza. César Nicolás Rodríguez Fontecilla, a quien las autoridades lo están buscando, ¿no? Abraham Muñoz Vélez. Estas tres personas son supuestamente los pasajeros, ¿no? Supuestamente los pasajeros. De Jocelyn y de Abraham tenemos imágenes en video, que obviamente no se las vamos a compartir, están en nuestra cuenta de Twitter. Hay imágenes en video donde se les ve obviamente que los están atendiendo, de heridas leves, quizás Abraham un poco más complicado. Del que no tenemos registro visual, ni fotografías, ni video, es de César Rodríguez, quien habría sido llevado al hospital de Tumbes. Ya, ¿y quién es el fallecido? Aquí, Alfredo Adún, en este tuit de aquí, señala, el piloto titular de la avioneta HCBLO registrado en la Dirección de Aviación Civil y en la póliza de seguro es el capitán Franky Lara Sarmiento, el mismo que se encuentra prófugo en estos momentos. Eso no se entiende. Eso no se entiende. Eso no se entiende, ¿por qué? Porque si existe una persona que en principio podría ser Daniel Salcedo, es el que está hospitalizado en el hospital de Tumbes, no se explica cómo el piloto de la avioneta está prófugo, al menos que él no la esté volando, no la haya estado volando. ¿Qué es lo más probable?
O sea, el piloto titular. Él no dice aquí que el piloto falleció. No dice. No El dice. piloto titular HCBLO registrado en la Dirección de Aviación Civil y en la póliza del seguro de ese capitán Franklin Lara Sarmiento. Claro, y Número de cédula, pone el número de cédula, Alfredo Adún. ¿qué se entiende con esto, Fabri? A ver, se entiende uno que, digamos, Le han robado la avioneta. o sea, él asume eso. Me parece a mí increíble. Si es cierto, me parece increíble. Pero bueno, no lo descartes. ¿Y por qué no lo descartes? Porque la matrícula de la avioneta está adulterada. Clarísimo. Sí. No, La matrícula de la avioneta no. está adulterada. Todos esos elementos son ya de responsabilidad de las autoridades. Nosotros simplemente estamos evaluándolas, pero sin querer dictar sentencia. No, pues por supuesto. Para eso están los peritos, para que no digan que uno pretende dar lecciones ni clases. A mí también, en ocasiones, y te voy a decir sin querer que esto sea, digamos, lo que ha pasado, ¿no? En ocasiones, cuando hay una persona que comete un accidente de tránsito, cuyo resultado da la pérdida de vida humana, ¿qué es lo que hace la persona? Se fuga. Y luego pone una denuncia y dice, me robaron el auto. Eso se ha escuchado, eso se escucha. ¿Sí? Entonces la autoridad no puede establecer exactamente si la persona, dueña, propietaria y autorizada a manejar ese vehículo, era la persona que estaba manejando, claro. Oye, claro. Salte un ratito de la pantalla compartida, por favor, que quiero yo también compartir algo que, gracias a la generosidad de nuestra audiencia, tenemos aquí justamente, déjame lo comparto, que es la fotografía del piloto. Repíteme el nombre del piloto, del piloto titular. El piloto titular es Franklin Lara Sarmiento. Ok. Él es el capitán Lara. Él es el piloto titular. Él es el piloto titular. Ahí hay una fotografía que no es, digamos, no es de hoy, de modo alguno. Pero si tú ves, a ver, lo ves al expresidente Abdalá Bucaram, lo ves con el piloto titular, el capitán Lara. Es una foto pasada, tomada. Es una foto antigua. No es una foto recién, no es una foto de hoy. O sea, para explicarlo bien, no es una foto de hoy por si acaso. Ni de ayer. Para saber quién es el piloto, ni de ayer. O sea, no sé de cuándo es, pero no es una foto de hoy, está claro. Pero mira, tú detrás de Bucaram está la matrícula de la aeronave. Si no se la nota totalmente. Algo se nota, pero por lo menos el HC sí se nota. Sí se nota. ¿Ya? Y la OA y al final también. Ya, ahora, yo les había compartido al equipo, les había compartido una imagen, perdón, un tuit de Alfredo Adún, donde en cambio ponía la identidad del piloto, de la persona que habría fallecido. Solamente déjame confirmarlo. Oye, déjame decirte que tenemos una interesantísima visualización en este momento, gracias a quienes están con nosotros, con su interacción. De verdad, qué buena interacción que tenemos. Muchas gracias a todos los oyentes, internautas. Estoy acostumbrado a lo de la mañana. En la mañana tengo oyentes, televidentes e internautas. En la tarde tenemos internautas. A ver. José Ibarra pregunta, ¿y si fue robada la avioneta tiene que haber denuncia? Yo no sé si Adún ya presentó alguna denuncia sobre el supuesto robo de la avioneta. No sé. Sí, claro, él podría decir si el accidente se registró a las 6 de la mañana, como se tiene previsto, como se tiene información, y él a las 2 de la tarde dice, vea, me acabo de dar cuenta que me han robado la avioneta, tampoco estaría cometiendo un delito, ¿no? O sea, estamos analizando estrictamente desde el punto de vista, digamos, legal, ¿no? Sí, claro. Mira, qué curioso, ¿ah? Qué curioso. Alfredo Adún posteó en la mañana un tuit donde daba el nombre del capitán, del piloto fallecido. ¿Ya? Y yo se los había compartido a ustedes. Ahora que intento abrir el tuit, ya no aparece. El tuit dice, el tuit no está disponible. Entonces lo borró. Está borrado.
El tuit está borrado. Está borrado, pero tengo aquí digamos, la captura del, ¿cómo se llama? Del nombre del piloto. No lo voy a publicar porque a lo mejor ni sabemos si ha fallecido. No, nada, Eso no, sería no lo una sabemos. imprudencia. O sea, yo publico la foto o muestro la foto. Primero es material público, el de la fotografía de Bucarán con Claro, el porque está piloto. vivo, ¿no? Sí, y porque además entiendo yo que no es la persona fallecida, de acuerdo a lo que ha dicho Alfredo Adún. Sí. Eh, a Sí, pero ver. él publicó quién sería la persona fallecida. Entonces se pudo Ah, ver. mira tú. Gracias, doctor, doctor Sergio, muy amable, siempre tan diligente. A ver, Alfredo Adún había tuiteado primero el del piloto titular, que ya lo diste lectura, y otro tuit, el piloto fallecido es el capitán Aníbal Fernando Cobo Castillo, Ajá. y publica el número de cédula. Yo no sé cómo Twitter no le ha censurado la publicación del número de cédula, porque Twitter suele hacer eso. Cuando tú publicas datos personales, como por ejemplo Lo un número identifica, telefónico o una identificación, Twitter te lo censura. identifica el número como si que estás hablando ahí ¿Ah? estás proporcionando, pues, información personal de otras personas. Ahora, sí llama la atención. Ese es el tweet digamos, yo había compartido con ustedes. Ese es el tweet. No me atreví a dar el nombre, pero bueno, ya lo dices tú. Sí, correcto. Entré, lo tagué en redes sociales, encontré su Facebook y señala que es piloto de aviación, que estudió piloto aviador militar de la Escuela de Aviación Militar, estudió en el Colegio Juan Pío Montúfar, vive en Guayaquil, está divorciado, es de Quito, en fin. Pero lo que me llamó la atención es que sus últimas publicaciones fueron allá por el año 2019, 18, me parece. O sea, no tiene... Yo pensé encontrarme, porque hay muchos pilotos que, digamos, acostumbran, y no solo los pilotos, sino muchas personas que se van a ir a un viaje y dicen, bueno, me encuentro aquí, miren, voy a salir, o miren cómo se ve la camaronera desde el aire, o la bananera, o el perfil costero de los dos Claro. países, alguna cosa de esas, ¿no? Pero no había ninguna publicación reciente. Bueno, ¿querías ver otras imágenes tú? No, en realidad esto era lo que Lo más creo que relevante, sí, ¿no? sí, porque lo otro hay que, digamos, dar paso a las investigaciones. No mostramos otras cosas por obvias razones. A mí me parece que eh, yo al menos nunca, a ver, yo soy de los que piensa que las noticias que se les denomina sucesos en algunos medios, en otros les llamaban crónica roja, son noticias evidentemente que tienes que difundir. Yo creo que la crónica roja o este tipo de noticias deben ser bien tratados. Por ejemplo, yo no comulgo con mostrar cuerpos, o sea, es esta práctica totalmente denestable que yo siempre he cuestionado. Y claro, manejarnos, digamos, con mucha prolijidad en este sentido. Simplemente creo que el aporte nuestro en este sentido es la comparación de las avionetas, de la avioneta con la matrícula, con las matrículas de la misma avioneta. Los nombres que están circulando, los ocupantes que están allí, creo que basta con eso. Habrá que esperar justamente en el desarrollo de las investigaciones en este tema. Pero José Antonio, te propongo ir a lo de fondo y también propongo a los internautas ir a lo de fondo. Dejemos que las autoridades investiguen. Para eso está la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos del Perú. Para eso también está la Dirección de Aviación Civil en el Ecuador. Me imagino yo que ambos entes están trabajando ahora mismo para determinar algunos elementos vinculados a este siniestro. Digo, dejemos que hagan esa investigación. Vamos más allá, vamos a lo de fondo. ¿Qué es lo de fondo desde mi punto de vista, José Antonio? Lo de fondo desde mi punto de vista es que estaban fugándose personajes que aparentemente tienen alguna relación con la investigación de casos de corrupción asociados a esto que algunos denominan el reparto de los hospitales. Yo creo que eso es lo de fondo, Flaco. Sí, y en el caso particular de Daniel Salcedo se lo investigaba justamente por el proceso en donde se intentaron o se vendió las fundas para fallecidos a una cantidad alta, ¿no? Un precio bastante elevado con relación al precio de mercado.
Ahora, ¿tú escuchaste la entrevista o la rueda de prensa que dio Dalo Bucarán? No la escuché. Tengo alguna referencia que va a acudir a instancias internacionales, ha dicho Abdalá Bucaram Puley, hijo de Abdalá Bucaram Ortiz, ex asambleísta, ex candidato a la presidencia de la República, que ahora mismo su papel se encuentra en el ojo del huracán. Hoy Teleamazonas sacó algún material interesante respecto de la vivienda en la cual está residiendo ahora mismo Dalo Bucaram. A eso había. Tengo el video. Dale. Lo voy a poner. ¿Cuál video tienes? El video, pues hermano. El video. ¿El de Teleamazonas? No, es un video. El de Dalo. El de Dalo. Dale, el de Dalo. Es quizás el señor Daniel. Aquí, justamente, Dayana Monroe le pregunta ¿cómo se llama? A Dalo Bucarán, si es que la casa donde él se está quedando en Miami es o no es de Daniel Salcedo. Te saliste. Perdón. Salcedo. Es quizás el señor Daniel Salcedo. Espérese. No tengo autorización de las personas donde me he estado quedando. No puedo hacerlo. Espérese, lo voy a poner de nuevo. Disculpe. Sí. Es quizás el señor Daniel Salcedo. No tengo autorización de las personas donde me he estado quedando. No puedo hacerlo público. Si me autorizan, con gusto lo haría. Yo he dicho públicamente que el señor Salcedo es mi amigo. Nunca lo he negado. He dicho que es un empresario que lo he conocido como un hombre honesto, que me ha respaldado en mi campaña 2017 y que pienso que está siendo perseguido sencillamente por tener amistad conmigo. O sea que Gracias. Sí podría ser la casa de él. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, señor Vélez. A ver. Déjame ver si pongo la siguiente pregunta. Ahí está un poco, bueno, se dice que él ha estado digamos que está pernoctando con su familia en esta casa en Miami, ¿no? No ha negado que es su amigo. Lo que ha sacado la periodista Dayana Monroe, porque ella es la que hace una publicación en el noticiero de Teleamazonas. La periodista Dayana Monroe, ¿ya no te fuiste? A ver los audífonos. A ver, esto comparto con ustedes los tweets de la colega periodista Dayana Monroe de Teleamazonas. La casa en la que vive Dalo Bucaram Puley en Miami está a nombre de Daniel Salcedo Bonilla. Salcedo es buscado por la policía por ser parte importante de la red de corrupción en los hospitales. Ahí tienen ustedes lo que muestra el canal, que sería el sector donde se queda Abdalá Bucaram Puley. La casa en la que está viviendo Dalo Bucarán en Miami, que está a nombre de Daniel Salcedo, costó más de $500,000, dice. La vivienda está ubicada en una urbanización privada de la Florida. Ahí viene la respuesta que fue la que tú mostraste sobre la vivienda. Dayana le pregunta a Abdalá Bucaram Puley si Daniel Salcedo consta como propietario de la casa en la que reside en los Estados Unidos. Acabamos de escuchar justamente la respuesta. Cito la fuente porque es la colega que justamente estuvo atrás de este tema y de la publicación de esto que podría ser considerado una revelación. Ahora, Fabri, en la rueda de prensa, Dalo, digamos, hace le vuelven a preguntar si es que su familia tiene negocios con Daniel Salcedo, en fin, ¿no? Y él responde, y cuando responde se equivoca en algo, ¿ya? Y que claro, digamos, para quienes estaban seguramente escuchando esto debe haber causado risa, y para las personas que estaban junto a él se le pararon los pelos de punta y le advirtieron del error, del lapsus linguis que había cometido. No creo que sea un lapsus linguis, sino un lapsus, no sabría qué adjetivo ponerle, pero quiero compartírsela, ¿ya? Claro que al final del día le han puesto esta canzoncita típica cuando te equivocas, ¿no? Pero bueno, les voy a poner el... ¿Ves ahí el video? Pero está chiquito, está la pantalla. Sí. Te vamos a dar un cursito de manejo de Mac. De Zoom. Ahí sí. Ahí sí. Ok, listo, perfecto. Escuche muy bien y usted me va a decir dónde está el error, a ver si logra ser tan audaz.
No hay audio, tienes que quitarle el audífono. Dale para atrás de nuevo. Ahí sí. A la pregunta de si mi hermano Michel Bucaram fue socio en una compañía con Daniel Salcedo, sí. Fue socio en la compañía Sagupi S.A., compañía que ya no está activa. Hace 2 años montaron un hospital. El señor Emilio Pinargotti, el señor Michel, un restaurante, perdón. ¿Qué dije? Eso es lo que dijo. Sí, que montaron un hospital. Hace 2 años montaron un hospital. El señor Emilio Pinargotti, el señor Michel, un restaurante, perdón. ¿Qué dije? Tantas cosas en la cabeza. Bueno, hasta ahí. Complejo el tema. Pero bueno. Muy complejo el María tema. Paula Romo en la mañana tuiteaba de que señalaba que dentro o en la nave Sinestrada viajaban personas que estaban solicitadas por la justicia, ¿no? Y eso fue lo que prendió las alarmas de todos, ¿no? Para intentar, obviamente, llamar a colegas que se encuentran al otro lado, tener un poco más de información. Yo hasta minutos antes de estar contigo, de entrar a Zoom, estaba intentando comunicarme con el hospital donde presuntamente, porque esa parte de la historia es la que aún no se sabe, por ejemplo. O sea, si tú juntas mucho de los tweets de Alfredo Adún, mucho lo que se ha dicho en redes y todo lo demás, tú hasta ahora no tienes una evidencia científica. No tienes. Daniel Salcedo es la persona que está al momento hospitalizada en la casa de salud en Tumbes, y que de lo que sí se sabe por versiones del policía es que estaría en condiciones graves, ¿no? Sí, de acuerdo. Qué complejo, ¿sabes? Qué complejo. A ver, yo no sé por qué cada vez que hay algún tipo de investigación sobre algún miembro de la familia Bucaram Ortiz, y en este caso Bucaram Puley, inmediatamente hablan de persecución. O sea, ¿y persecución de qué? Yo quisiera saber en este momento, y hago esta pregunta pública, respetuosamente la hago, ahora mismo, ¿cuál es el rol que políticamente pinta el expresidente Abdalá Bucaram en la política ecuatoriana? O sea, no es el caso del Bucaram de 1988, no es el caso del Bucaram de 1992, no es el caso del Bucaram que llegó a la presidencia en 1996, no tiene un bloque de legisladores, es más, no tiene legisladores, llegó con una legisladora, María Mercedes Cuesta, a través de lo que antes era el PRE y hoy se llama FE, pero entiendo que María Mercedes Cuesta no es que está afiliada y no es que responde a los intereses del rolosismo. Políticamente, ¿qué papel juega hoy la familia Bucaram en la política ecuatoriana? Hablo y yo sugiero hacer una mirada con la cabeza fría. No digo una mirada objetiva porque siempre la objetividad puede ser subjetiva, pero yo planteo esto, es decir, cuando yo le escucho a Dalo Bucaram, sobre quien yo en lo personal, debo decirlo, yo vi en Abdalá Bucaram Puley hace 7 años, un hombre con una muy interesante proyección política. Cuando llegó que se intentó desmarcar del padre, historial, ¿no? De la historia, digamos. Así tenía un comportamiento, digamos, cuando se refería, cuando daba entrevistas, digamos, se lo veía a una persona con conocimiento, que no que saltaba. Quizás en esa temporada es la que tú adviertes esta opinión. Sí, es decir, yo de verdad, yo veía una persona con una proyección distinta. Es más, me quedo corto al decir 2013, voy más atrás, 2009, porque la primera vez que llega a la Asamblea Abdalá Bucaram Puley fue en 2009. Y luego logra la reelección en 2013. En 2009 llega por el PRE, en 2013 logra la reelección y fue el único legislador del PRE.
yo sí le veía a Bucaram Pule con una proyección interesante, bien tú anotas, desmarcándose de su padre, tratando de marcar distancias, presentó al PRE como el nuevo PRE. Inclusive yo supe que tuvo desavenencias con alguna gente muy cercana a su padre, de la que en cambio Dalo no quería saber nada. Luego tuviste la reelección en 2013, luego tuviste la renuncia en la mitad del periodo, y de allí tuviste la candidatura presidencial, en la que Abdalá Bucaram Pule hizo binomio con Ramiro Aguilar. A Ramiro Aguilar, él mismo creo que, y él lo ha dicho públicamente, que él admite que fue un error el haber aceptado esa postulación a la vicepresidencia de la República por esta organización política. Pero digo, oye, mi hijo es universitario, y por ejemplo, en el entorno universitario de mi hijo, era universitario en ese momento todavía, mi hijo ya es un profesional, pero en el entorno universitario de mi hijo se hablaba y se veía con especial interés la candidatura de Bucaram Pule. No te digo que votaron por Bucaram Pule, pero la veían con especial interés porque los jóvenes se sentían identificados con un joven de buen discurso. Sí, total. ¿Me comprendes? O sea, esa es la realidad. El tema es que yo sí soy de los que cree que el retorno de Bucaram padre termina por exterminar, por sepultar la carrera política de Bucaram hijo. Claro, porque al final del día se lo come, ¿no? O sea, es mucho más protagonista el papá que el hijo, obviamente, ¿no? Y seguramente tú estabas hablando, trajiste esto a colación respecto a que Abdalá no está, no, vino como el 5 veces presidente que decía, vengo a morir. ¿Cómo era la frase de José María Velasco Ibarra? Regreso a mi país a morir o algo así. Algo así, ¿no? Sí. Porque Fernando Rosero habría señalado, quien es abogado hoy en día, está defendiendo a Abdalá Bucaram, señalaba que lo que intentan es quitarle la posibilidad, quieren bloquearle su candidatura a la presidencia de la República. Yo no había escuchado que Abdalá tenía intenciones de postularse nuevamente a ser presidente. Sí, claro. Bucaram había dicho que si Nebot es candidato, él también va a ser candidato. Bucaram lo había dicho en varias ocasiones. Pero tú crees que y vamos a hacer una pequeña digresión aquí, ¿no es cierto? ¿Tú crees que en esa candidatura imaginaria de Nebot, que hasta ahora sostiene que no va a ser candidato? Yo creo que no, pero me puedo equivocar. ¿Te imaginas tú que diga, sabes qué, me voy a lanzar y Bucaram dice, yo también me lanzo? No, pero ahora ya hay otras condiciones. O sea, ahora ya hay una condición distinta porque en el medio tienes esta investigación judicial, ¿no? Claro, y no creo que termine tan así como cuando ambos se enfrentaron y terminaron, digamos, con muy poco margen, ¿no? Pero mira también, a ver, yo insisto, y quienes me conocen, quienes me siguen a diario, con mis múltiples defectos y contadas virtudes, ustedes saben que procuro administrar medianamente la coherencia. Al menos eso hay gente que me valora, aunque discrepe, que trato de ser... No regalas papaya. Trato de ser coherente. Y dentro de esa coherencia, yo he dicho varias veces que a mí no me corresponde como periodista acusar a nadie o señalar que alguien cometió un delito o que es inocente. Ese no es mi rol, para eso está la justicia, para eso están las cortes, para eso están los fiscales, ¿ya? Para eso están las leyes. No estamos los periodistas para eso, y esa es la posición que yo siempre he manejado y la voy a manejar. Pero una pregunta simple. O sea, tú tienes una presunción como una suerte de secreto a voces en Guayaquil que supuestamente el entorno del expresidente Bucaram o el expresidente Bucaram y su entorno tienen alguna relación con contratos con hospitales de la ciudad de Guayaquil para la dotación de insumos. ¿Ya? Ese es un secreto a voces en Guayaquil, de lo cual jurídicamente, judicialmente, no se había generado ningún tipo de investigación hasta la semana anterior, al menos que se conozca. Justo resulta que van y allanan la casa del expresidente Bucaram y encuentran cajas de pruebas de COVID. Ahora, yo voy a ser abogado del diablo, ¿no? Si existe ese reparto y el gobierno le entregó el manejo de los hospitales, ¿tú crees que el gobierno le va a poner las esposas a Bucaram sabiendo que digamos, podría soltar una serie de evidencias que lo comprometen ciertamente?
¿Tú has visto? pero que también comprometerían a algunos miembros del gobierno si esto fuese cierto. ¿Tú has visto una película que se llama La hija del general? Capaz que no habrás visto, una con John Travolta que es muy buena. Ah, sí, En que la la parte... asesinan a ella. ¿Cómo? No, ¿la asesinan a ella? No. No, sí, exacto. ¿Ya? Todo empieza ahí, ¿no? En la parte final de la película hay una frase en donde John Travolta, que era el agente, le encara al padre de la chica asesinada, justamente. Por eso se llama La hija del general, de la hija del general. Esta chica, obviamente, en la trama de la película se detecta que ella tuvo una violación masiva en la escuela de formación militar en la cual justamente estaba haciendo su carrera. Y John Travolta le dice, hay algo peor que la violación, la traición. Mi estimado José Antonio, queridos internautas, yo no creo que haya algo peor que la traición. Y quien traicionó una vez, traicionará siempre. En la política, en la historia de la política ecuatoriana, hay un montón de traidores. Hay un montón de traidores en todas las organizaciones políticas. Desde que yo me acuerdo, hay casos de traición. ¿Qué te quiero decir? Tú tratando de ejercer de abogado del diablo, que no te quepe duda tampoco de que pueda haber algún ejercicio de traición de lado y lado, ¿no? Totalmente, Que termina siendo así, Y no porque voy la política es así. Y no voy a hacer un análisis de interpretación porque me ha quedado bastante clara y creo que a todos los seguidores, que digamos, a todos los internautas que están conectados, que realmente Fabri es para sacarse el sombrero, ¿ah? Sí, yo también estoy impresionado. Gran participación, gran audiencia el día de hoy. Estamos realmente complacidos. Tengo a Andrés Seminario ya, lo voy a hacer pasar porque ya se ha tomado 3 tacitas de café. Hágalo pasar. Gracias al querido superdirector Esteban Ávila Villagómez que me trae a colación la frase de Velasco Ibarra. Vengo a meditar y a morir. ¿Vengo a qué? Vengo a meditar y a morir. Esa es la frase exacta de el 5 veces presidente de la República que tras su exilio, luego de haber sido derrocado en 1972 con el golpe de Estado, pronunció al retornar al país, vengo a meditar y a morir. Andrés Seminario, exsecretario de Comunicación, estratega en comunicación política, playero y surfista, que además está de plácemes hoy porque el señor mayor en servicio pasivo, conocido como el Capi Juan Zapata, develó hoy que el surf está autorizado, así que me imagino que Andrés está de plácemes. Andrés, querido, bienvenido. Totalmente. Sí sabes que en Europa, en Francia, para ser precisos, los médicos recetan el surf como terapia. Ah, sí. Y luego de 70 días encerrado, créeme que necesito la terapia. Ya tienes luz verde. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Lo conoces a José Antonio? No sé si ya lo conocías antes. No teníamos la oportunidad. Con él, con José Antonio, desde los primeros días de abril, te he entrevistado en varias ocasiones en el programa de la mañana. Con José Antonio, desde los primeros días de abril, implementamos este espacio digital que felizmente poco a poco ha comenzado a tener aceptación por parte de los internautas. Y te agradezco públicamente por aceptar esta invitación para conversar con nosotros, Andrés. Y hablar un poquito sobre lo que está pasando en el Ecuador. Tuvimos una larga charla antes de invitarte a pasar. Estuviste unos minutos en la sala de espera antes de pasar a conversar con nosotros. Tuvimos una larga charla sobre este día en el cual se develó pues el siniestro de esta avioneta, la relación de la familia Bucarán, la postura de la ministra de Gobierno, que justamente ha estado muy activa informando sobre lo que ha pasado. ¿En qué momento llegamos a este punto, Andrés Seminario? ¿Cómo lees esto? Bueno, yo estaba preparado para hablar del océano, pero ya que me tocas ese tema, déjame decirte lo siguiente. Y es que nuestra mente no distingue la ficción de la realidad. Y como no distingue la ficción de la realidad, hay algo que me preocupa muchísimo, y es que las redes sociales en todo el mundo, pero particularmente en Ecuador, están condicionando para bien y para mal 3 cosas importantes: pandemia, política y justicia. Eso me preocupa, porque hay una tesis que se llama ventana de Overton. No sé si hayan escuchado hablar de la ventana de Overton. Es una tesis en política. Y
y podemos hablar de ella. Fue creada por un señor Joseph Overton, y él dice que para cada área particular de gestión política hay como un rango de potenciales sobre los cuales los políticos actúan. Digamos que fuese esta ventana, ¿no? Que es el rango de lo aceptable, lo sensato, lo popular. Hacia arriba o hacia abajo está lo impopular, lo radical y lo impensable. Entonces, ¿cuál es la tesis detrás de esta teoría? Que si las cosas están dentro de esta ventana, cualquier cosa que haga cualquier político dentro de esta ventana está bien y va a ser aceptada. Cualquier cosa que esté fuera de la ventana está mal y no va a ser aceptada. Pero ¿cuál es el problema? Que esta ventana se agranda o se achica de acuerdo a la influencia de redes sociales. Entonces, lo que creo que estamos viendo hoy es coyuntural, Fabricio, José Antonio. Lo de hoy es coyuntural porque lo venimos arrastrando desde hace algunos meses. Lo que estamos viendo es que hay de cada lado equipos de trolls trabajando para ajustar esta ventana, porque al final del día obedece a la opinión pública. Los políticos se mueven en función de opinión pública y cada vez más preocupados, además de las elecciones que se avecinan. Entonces dejamos de pensar en términos de políticas públicas, dejamos de pensar en términos de qué es lo que necesita de verdad el ciudadano y nos vamos al show de qué está haciendo, escuchando y repitiendo el ciudadano para ver cómo nos movemos en ese contexto. Y eso hace que a ratos decisiones que sean difíciles de tomar se anuncien o no se tomen, o se tomen y no se anuncien, lo cual alimenta nuevamente este condicionamiento que hay en redes sociales. Me preocupa muchísimo porque Twitter, ni Facebook, ni WhatsApp son el Ecuador. Está fuera, ¿no? Y no lo queremos ver a ratos. Sí, pero Andrés, pero en comunicación política, digamos, a estrategas, y seguramente te ha tocado a ti enfrentar, estos imaginarios, estos trolls que, digamos, están queriendo venderte un mundo imaginario que no es real y hacen de alguna forma que la estrategia comunicacional del gobierno se desvíe para estar entretenidos aclarando cosas que dicen de un mundo imaginario en lugar de estar concentrados en lo realmente importante. Coincido y añado no solo el gobierno, también la oposición. Y vuelvo al principio de esta conversación, es porque como especie humana, no sabemos diferenciar ficción de realidad. No sabemos diferenciar ficción de realidad. Y lo que hacen las redes, para volver a tu inquietud, José Antonio, es polarizar aún más la política. Lo que estamos viendo es un a favor mío o en contra mío. Pero ¿dónde está la discusión de contenidos? No, y lo podemos ver en un par de ejemplos. En Estados Unidos, el caso Trump o Black Lives Matter, a favor de Trump o a favor de Black Lives Matter. En Ecuador, a favor del gobierno, en contra del gobierno. Porque no puede haber una postura intermedia. De hecho, en la mitad la virtud, decían los griegos, ¿no? Eso lo que genera, José Antonio, volviendo a tu inquietud, es lo que se llama sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación es cada vez más grande. Y empezamos a vivir dentro de una burbuja, se llama burbuja epistémica. De hecho, esto es un estudio publicado hace poco en Estados Unidos, no recuerdo la universidad. Recuerdo que el estudio fue dirigido por Cass Sustein y Tali Sharot, que son especialistas en neurociencia. Y cogieron un grupo de gente y les pidieron dos cosas. Uno, que opinaran de política, y dos, que jerarquizaran unas formas geométricas. En realidad querían saber qué tanto influye la opinión política pública en las demás personas. ¿Saben qué descubrieron estos investigadores en este estudio? Descubrieron, primero, que la gente cree que quien tiene una opinión política parecida a la suya es más creíble, más confiable, más certero y tan inteligente como él o ella. Más allá de si hay razones o no, es estrictamente emocional. Y lo segundo, descubrieron que incluso cuando una prueba demuestra que la argumentación es falsa, a la gente no le interesa. No le interesa.
Conocer las posturas políticas de las demás personas interfiere en nuestra capacidad de aprender cosas nuevas, de utilizar pensamiento crítico y de juzgar bien las decisiones. Entonces, directamente dedicada a tu pregunta, ¿para qué existen estas granjas de troles y para qué se distrae la gente en generar temáticas específicas en redes? Porque así están condicionando la opinión y están condicionando las decisiones que se tienen que tomar. Andrés, Y no hay pensamiento crítico. Permíteme salir del ámbito de las redes y hablar de algo más macro. Yo decía y reflexionaba hace minutos antes de la entrevista con José Antonio, reflexionaba sobre lo que políticamente hoy representan ciertos nombres. Uno de esos, el de Abdalá Bucaram. Yo te pregunto a ti, Abdalá Bucaram Ortiz, la familia Bucaram, el PRE, ¿todavía se puede considerar que están omnipresentes en la política ecuatoriana? Porque en realidad yo no me explico nada de lo que está pasando. Por eso acudimos a ti, que tienes una lectura distinta, eres un estratega. ¿Qué lectura le das a eso? A ver, si la pregunta es, ¿Abdalá tiene posibilidades electorales? Los últimos estudios decían que no. Sí. ¿Lalo tiene posibilidades electorales? Los estudios decían que tal vez. Son una fuerza electoral, tienen una infraestructura, tienen financiamiento, tienen una campaña bastante fuerte, la nostalgia les juega un poco en contra, pero es que el tema, Fabricio, ¿por qué hablaba yo de redes? Porque la construcción de opinión pública hoy se da sobre todo en redes, pero lo que estamos haciendo ahora, si lo llevásemos a un canal de televisión de señal abierta, igual estaríamos influyendo en la opinión. Así que las redes son solo una herramienta como para hacer esa puntualización, ¿no? Andrés y Fabricio, pero también entra esta figura del chimbador, ¿no? Es decir, por poco porcentaje que tengas, le terminas haciendo daño a alguien, y a veces ese chimbador, digamos, va con ese propósito. Bueno, yo creo que solo hay un chimbador cuando hay alguien que se deja chimbar, por usar la misma terminología. ¿Y cuál es el chimbador? A ver, ¿Cuál es la esencia del chimbador? ¿Cuál es la esencia del chimbador? Enervar, debilitar una candidatura política, partiendo a dos aguas o más, una manifiesta participación a favor de uno u otro candidato. Que es válido, además, ¿eh? Y en la política ecuatoriana, digamos, nuestra historia ha tenido a lo largo del tiempo chimbadores que se han caracterizado por eso, por chimbar. Hemos tenido de todo en la política ecuatoriana. Hay un aforismo en este mundo de la política que dice que no hay sorpresas si no hay sorprendidos. No sé si recuerdo, probablemente ustedes no habían nacido cuando hubo me parece que en el 84, un candidato que se llamaba Eusebio, que andaba en bicicleta solo en la ciudad de Guayaquil y pretendía ser presidente de la República. De lo más quiche. Si hemos tenido espacio para un candidato de esa naturaleza, que no tenía infraestructura, que no tenía fondos, cuyo mensaje de ese entonces era estrictamente local, para ser candidato a presidente de la República, todo puede suceder. ¿Cómo estás viendo? Perdón, ¿qué me decís? No, cierra la idea. Es que aquí quiero hacer el punto con otro ejemplo, si me permiten. Y es el siguiente. No sé si vieron la publicación de The Economist hoy en Instagram. ¿Cuál? The Economist hace un estudio a nivel de 28 países, uno de ellos Ecuador, en 4 continentes, 28 países, y preguntan a la gente, ¿cree usted que alguna fuerza extranjera, algún poder extranjero deliberadamente está propagando el coronavirus? ¿Lo vieron? No. El segundo país cuya gente más cree que el coronavirus es una acción propagada deliberadamente por un poder o una fuerza extranjera, Ecuador. Más del 52% de los ecuatorianos creen que la pandemia es producto de una fuerza extranjera propagando el coronavirus.
puede haber un chimbador, pueden haber 4 o 5, todo es posible hoy por hoy, realmente, con un tema adicional. Hoy tienes una capacidad de democratización de tu mensaje a través de redes sociales a bajo costo, ¿no? Eso también juega. Esta es la publicación de la cual habla, ¿cierto? Es correcto, exactamente, esa publicación. Me parece una anécdota extraordinaria que de una u otra manera refleja, mira dónde está Ecuador. Bueno, pues estamos segundos, ¿no? Tampoco nos Claro, piden que sea primero. en creer teorías conspirativas. Claro, detrás de Bulgaria y por encima de Palestina, Holanda, Turquía, Malasia, India e Indonesia. Así es. Y luego en las siguientes páginas están Ya me voy a leer bien ¿cómo se llama? Usted que es bilingüe, señor Sánchez. Sí, no, hay que traducirlo. Yo creo que hay que muchas veces leerlo en el idioma que uno habla y canta. Andrés, cuéntame un poquito cómo estás viendo el manejo comunicacional del actual gobierno, ¿no? Quisiera tu opinión respecto a este tema, porque con Fabricio en las últimas 8 semanas hemos estado viendo algunas imprecisiones, algunos errores que se han cometido y que luego han salido a dar aclaraciones. Conversamos la semana anterior con Salvatore Foti, nos decía que han habido muchos errores y le están haciendo daño a la imagen del presidente, que hay muchos voceros, que sale un vocero por un lado a decir una cosa, más tarde sale el vocero desmintiendo al vocero, en fin, cosas como esa. ¿Cómo ves tú en lo particular la comunicación estatal? Yo creo que yo coincido con esa apreciación, José Antonio, con una agravante, y es que vivimos una situación poco natural. Y en crisis, tener muchos voceros y cada uno teniendo un mensaje clave más cercano a su gestión y menos coordinado, estratégico, coherente y claro, generan ruido. Y ese ruido genera incertidumbre, y esa incertidumbre genera miedo, y ese miedo genera todo lo que vemos en las calles de nuestro país. Hay una frase de uno de mis publicistas favoritos, a quien yo sigo mucho, es el vicepresidente de Ogilvy en Londres, se llama Rory Sutherland, y él dice, mira, el problema es que creemos que la mente funciona con lógica, la mente no funciona con lógica, como un caballo no funciona con gasolina. Somos súper emocionales. Entonces, esos desajustes comunicacionales son más graves que el simple desajuste en sí, porque comunican algo que va mucho más allá de las simples palabras o del simple contenido. Pero el problema, Andrés, termina siendo exclusiva responsabilidad del entorno presidencial, o hay una responsabilidad directa del presidente de la República. ¿Y por qué te planteo esto? A ver, partamos de los 2 últimos ejemplos que me parecen paradigmáticos. Hace 2 semanas resulta que postean en la cuenta Twitter del presidente que él tuvo un diálogo con Angela Merkel y ponen la primera foto que aparece en Wikipedia, ahí como captura de pantalla en la computadora. Eso se prestó para la burla generalizada. Eso obviamente no lo hace el presidente, lo hace su equipo. Pero lo que sí hace el presidente es lo de la semana pasada. Hace un anuncio en una cadena nacional diciendo que él ha hablado con 3 personas para que integren un consejo económico asesor. Menciona a los 3, dice que él ha hablado porque es parte de su política de diálogo. Y media hora después aparece uno de ellos a decir, señores, hello, no ha habido aquí hay un malentendido, yo no voy a integrar ese consejo asesor. Y 5 minutos después, el secretario de gabinete asume la responsabilidad del malentendido. Digo, de eso sí hay una responsabilidad del presidente. Por eso separo ambas cosas, Andrés. A ver, para responder tu pregunta debiera estar ahí y entender cómo funciona la dinámica de la comunicación en el actual gobierno, porque es distinta a la dinámica que tenía el gobierno anterior. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del equipo, de él, de todos? Lo que sí quiero comentar es, con ambos ejemplos y otros más, es lo siguiente. A mí me preocupa que el posicionamiento del presidente estaba, cuando lo vemos desde la perspectiva de arquetipos de Jung, de arquetipos de personalidad, ¿sí? El presidente estaba en una postura de hombre común. Y con esto, lo que está sucediendo es que se está moviendo a una posición que no le es cómoda para nadie en el mundo de la política, que es de bufón.
de nuevo, estoy hablando desde la perspectiva de arquetipos de Jung. No estoy diciendo que él sea así, estoy diciendo que lo que está proyectando en términos de posicionamiento es de alguien a quien no puedes creerle. Y eso es muy malo. Eso es muy malo. Porque es el primer representante del gobierno. Es el primer vocero válido del gobierno. Entonces, si tú a la principal instancia de vocería no le puedes creer porque ha tenido, por las razones que sean, estos pequeños, ¿cómo llamarlos? Impases. 400 cantones. Lo de Pablo Lucio. Lo de Angela Merkel. Entonces, tenemos un problema que va más allá de sus simples declaraciones, como decía hace un rato. Estas comunican algo más. Lo que están comunicando es se ha enervado el liderazgo. De una u otra manera se ha debilitado mucho el liderazgo. Pero tú ves una estrategia de comunicación, no te digo solo para enfrentar los temas políticos, ¿sí? Porque al final del día los temas políticos te pueden salir de un momento a otro y tú los vas a manejar según cómo se te vayan presentando. Pero ¿visualizas tú una estrategia de comunicación para mantener a la ciudadanía informada sobre temas que realmente le interesen? El día de hoy, y bien lo acotaba Fabricio la semana anterior, ya las ruedas de prensa han caído en una suerte ahí de que cuando viene la cadena, tú cambias a otro canal, ahí está la cadena, entonces te vas, no sé, a planchar. Sí, o sea, antes te decían cadena y sentabas a toda la familia frente al televisor para ver qué era lo que el Estado, el gobierno, iba a anunciar con su vocero mayor, que en ese caso era el presidente de la República. Hoy se dice cadena y tú dices una más. ¿No? De hecho, el día de hoy el ministro de Salud hizo algunas revelaciones dentro de las cifras, aunque todo el mundo cuestiona las cifras. Él decía de que ha habido una baja importante digamos, del punto máximo de fallecimientos que fue el 27 de mayo de 194 fallecidos, ahora tenemos 10 fallecidos a nivel nacional. Eso en cualquier país del mundo debería ser producto, digamos, debería, no sé, que la gente aplauda, ¿no? Es decir, wow, o sea, lo estamos logrando, estamos enfrentando, hay menos llamadas al sistema EQ911, hay menos atenciones médicas en los hospitales, pero una diferencia brutal. Ciertamente, la gente no tiene fe en las cifras que nos ha dado el gobierno, y por esa razón quizás lo toma como un dato más. Pero ¿crees tú, volviendo a la pregunta inicial, ¿crees tú que hay una estrategia o está abandonado el área de comunicación? A ver, que no haya estrategia no significa que esté abandonado, primera cosa. Segundo, lo hemos conversado otras veces con Fabricio y creo que la mayor debilidad de los 3 años fueron sus estrategias de comunicación. A ratos, al parecer, no habían estrategias de comunicación, parecían más tácticas. Y cuando defines la comunicación de un gobierno en base a tácticas y no en base a estrategias, cualquier cosa puede estar bien, cualquier cosa también puede estar mal, porque no sabes hacia dónde vas, primero. Segundo, yo creo que lo que decías, eso de desvirtuar la importancia de una cadena, es que se ha banalizado la comunicación. Porque le hemos visto transitar desde cadenas nacionales con distintos fondos, distintos tonos, distintos ánimos, distintos personajes, distintos temas, desde cifras que en otras desmentían hasta nombres que se desmentían. Entonces, claro, se ha desvirtuado el uso de una cadena nacional a haberla banalizado. En crisis debes controlar la comunicación. En crisis es clave controlar la comunicación, pero para controlarla tienes que ser claro, coherente y consistente. Las 3 Cs. Claro, coherente y consistente. Y esto no ha habido. Entonces, si debo contestar en monosílabos, ¿hay estrategia? No.
De hecho, el día de hoy, con esto vamos finalizando, Flaco. De hecho, el día de hoy, de lo que conozco, eso me lo comentó y lo publicó el colega Andrés Reliche en su cuenta Twitter porque no seguí la cadena de la tarde. Juan Zapata anunció que era la última cadena, que ya no va a haber más cadenas, ¿no? Desde su área, ¿no? Desde su área. Sí, pero me imagino que tiene que ver con el hecho inclusive de que creo que incluso los periodistas perdimos mucho del interés, José Antonio, Andrés, amigos y amigas, perdimos mucho el interés de dar seguimiento. Andrés. Mira, en el camino hubo desde control de contenidos, manejos de cifras, anuncios irrelevantes, contradicciones entre voceros. A ratos incluso se minimizaron los riesgos, hablando por el bien común. Y sinceramente, disculpen el que los ponga en esta instancia, en este juego. Si yo les tengo que hacer esta pregunta, ¿cuál sería su respuesta? ¿Seguimos en una crisis, sí o no? Y probablemente, de cara a lo que vemos afuera, yo puedo anticipar su respuesta. Sí. Ya no. La gente piensa que no. Yo creo que hay crisis de otra índole, ¿ah? Ya la gente yo creo que sanitario. Ya, sí, yo creo que hay que especificar a tu pregunta a qué crisis te refieres. Si es que crisis de país, crisis sanitaria, crisis social, porque si es en términos generales crisis, yo creo que hoy la ciudadanía está viendo con mucha preocupación el hecho de lo que está sucediendo a nivel de negociados y de procesos. Pero históricamente en Ecuador la corrupción no ha sido un argumento para votar o dejar de votar en favor de ningún candidato. Sí, pero eso no quiere decir que no deja de preocupar. Empieza a preocupar en el momento en que toca tus bolsillos. Deja de tocar tus bolsillos y se vuelve una anécdota más de un país que tiene una historia de cosas divertidas en cada mundo político en el que se refleja cada día. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y a lo largo de casi 41 años hay 50.000 millones de anécdotas en ese sentido. Andrés Seminario, gracias por el tiempo. No te vamos a quitar a sonrisa el día de hoy porque con el anuncio entiendo que ya estás preparando tu partida hacia la península. Así que mañana, mi placa es par, puedo rodar mañana. Muy bien, muy bien. Abrazos, Andrés. Gracias por el tiempo. Que tengas una buena noche. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. Andrés Seminario, ex secretario de Comunicación, estratega en materia justamente de comunicación política, conversando con nosotros y haciendo una mirada justamente a este momento que vive el país desde varias aristas, el punto de vista comunicacional, el punto de vista político. Hemos tenido 5 secretarios de comunicación, José Antonio, en 3 años. 5. Alex Mora, Andrés Michelena, Eduardo Califé, Gabriela Roba y Gustavo Itch. 5 secretarios de comunicación en 3 años. No sé si es un problema de la persona o es un problema de la estructura. Y no hablo de la estructura institucional, sino de la estructura gubernamental, o sea, del entorno del presidente de la República, porque tú tienes un mensaje por un lado, tienes otro mensaje por otro lado, tienes anuncios en un sentido, tienes otros anuncios en otro sentido, tienes, por ejemplo, estos dos, lo voy a llamar de esta manera, estos 2 papelones, los 2 últimos, en los que en el medio ha estado la imagen del presidente de la República, el de la imagen de Angela Merkel que se prestó para la burla prolongada durante 2 días, fue un auténtico meme eso y así fue. Perdóneme, pero termina siendo así. O sea, es un error comunicacional craso. Tuviste la semana anterior digamos, el anuncio de algo que finalmente no se concretó y que tuvieron que salir a desmentir. Añadamos, José Antonio, lo ocurrido el fin de semana. El manejo de la cuenta Twitter de la gobernación de la provincia del Guayas. Habrás visto, ¿no? Claro. Sí sabes lo que te hablo, ¿no? ¿Ah? ¿Lo del hijo de Carlos Luis? No. Habla serio, ¿no viste la cuenta Twitter de la gobernación? Perdón, te escuché alcaldía. No, pues sí, yo hice... No, de la gobernación, no. Yo opiné... El festejo. No, o sea, todo bien, ¿no? Todo bien. El festejo. Yo le dije, si lo quieren mucho, pues mándenle a hacer una mascarilla personalizada al gobernador, pero no es posible que se utilice la cuenta institucional
para poner una canción que seguramente ha sido grabado por la dirección de comunicación, ¿no? O sea, a ver, yo en lo personal creo que es indelicado. Yo, digamos, pediría al minuto que lo bajen, porque me parece que no es el lugar, y raya con temas narcisistas, pues, ¿no? O sea, demostrarle a la gente, me quieren, me respaldan, me estiman, y tú sabes que no es así. Cuando llega un funcionario, un líder a la cabeza de una institución, todo el mundo intenta, pues, que está bien, al menos, ¿no? No ponerse en una onda así de cuestionador del que ha venido a dirigir los destinos de la institución. Pero sí, y no ha sido bajado, Fabri, ¿no? No, déjame ver. No fue bajado. A ver, déjame ver si... Compártelo. Espérate, déjame ver si encuentro el tuit. Dame un segundo. Pero Téngame paciencia, por favor. Estoy buscando el tuit. Porque incluso por la crítica, una señora me dijo sufridor, ¿no? A ver. Pero hubo alguien que te... A ver, vamos a compartir con nuestra audiencia, con nuestros internautas. Espérame un segundo, José Antonio. Ubiquemos esto por aquí. Para quienes no vieron lo que pasó el último fin de semana, el señor gobernador de la provincia del Guayas estuvo celebrando su onomástico. Todo el derecho de festejar su cumpleaños. Señor gobernador, festéjelo en su casa, con su entorno, y que su personal no utilice la cuenta institucional para presentar esto. Ya, no seas masoquista. A ver, medio millón de reproducciones. Ya, pero déjeme decirle, ¡viva el santo! O sea, nada, que se entienda que aquí no estamos nosotros diciendo de que el señor no debe cumplir cumpleaños, no debe tener cumpleaños, ni estamos diciendo que sus colaboradores no le tengan aprecio y que no deseen cantarle el cumpleaños. Eso no, por supuesto que no. A nosotros también nos gusta recibir una tortita y lo hemos hecho. Que nos cante, ¿no? Que el cumpleaños feliz. Pero de ahí a cantar el cumpleaños pero y a perdóname, poner con las cuentas de primera plana el cumpleaños del señor Fabrizio Vela. Pero es diferente, porque esta no es una cuenta... Pero esta no es una cuenta institucional. Sí, de acuerdo. Pero yo parto... Pues. De acuerdo. Sí, pero guardemos las distancias. O sea, a ver, termina siendo la cuenta institucional de la gobernación del Guayas, la provincia más afectada por la pandemia. ¿Me comprendes? La provincia que tiene el mayor número de fallecidos en el país por el COVID-19. La provincia a la cual se pertenece el gobernador que le dijo al país que el peor virus era el miedo. Este personaje, el señor Pedro Pablo Duarte, a quien no tengo el gusto de conocerlo, que no lo he entrevistado, ojalá que en algún momento tenga esa oportunidad, pero este señor fue el que autorizó el desarrollo de un partido con público 4 días después de que se había dispuesto un partido sin público en el mismo escenario deportivo. Un sábado, José Antonio, si la memoria no me es infiel, el sábado 29 de febrero, cuando se develó el primer caso de COVID-19, ese día tenían que jugar Barcelona y Liga de Portoviejo, con público. Horas antes del partido se dispuso que el partido se juegue sin público. 4 días después, en el mismo escenario deportivo, aparece un comunicado del gobernador con el escudo de Barcelona abajo, donde dice que el peor virus es el miedo y que con las medidas de seguridad y de precaución sanitaria que dispone el Ministerio de Salud, el partido de Barcelona con Independiente del Valle por Libertadores de América se juegue con público. O sea, ¿me entiendes? Ese elemento ha quedado para algunos para la anécdota. Yo no considero un elemento anecdótico.
Es un fiasco. Y resulta sea, que el despacho de esta misma autoridad hoy se permite en un desatino absoluto, y el desatino se mantiene porque no bajan el video de la cuenta Twitter, pese a la crítica mayoritaria del público, utilizan recursos públicos porque la cuenta institucional termina siendo el uso de recursos públicos para festejar el cumpleaños del gobernador. O sea, yo de verdad ya no entiendo nada, yo ya no entiendo nada. Y hay gente que cree que uno es más papista que el Papa y no se trata de eso. El señor Duarte puede usar su cuenta Twitter personal y postear lo que desee. Pero claro, hoy no es Pedro Pablo Duarte un ciudadano común y corriente, José Antonio. Incluso su cuenta personal tiene que manejarla con extremo cuidado porque es el gobernador de la provincia del Guayas. Sí, o sea, lo que cabía ahí era que al darse cuenta él, porque obviamente lo estaban arrobando, es llamar y pedir que bajen eso, ¿no? E incluso hasta poner una especie de comunicado, bueno, un tweet. Pero sí, lo que sorprende es que no haya sido bajado. Yo no entiendo. Por eso te digo. No sé si estará feliz por los casi 1000 retweets, pero los 1000 retweets es para que la gente, digamos, como en mi caso, por ejemplo, haga una crítica de lo que estaba sucediendo. Yo ya no entiendo nada. Oye, déjame compartir con los internautas. Me acaba de llegar en este minuto, una declaración de Patricio Donoso, quien es asambleísta y es integrante del Consejo de Administración Legislativa, es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Yo creo que es interesante escucharlo porque el CAL se reunió hace minutos por el tema de Daniel Mendoza. Permíteme compartirlo, José Antonio, y ¿qué te parece si escuchamos con la audiencia? Perfecto. Espérame un segundo. Esto me acaba de llegar en este momento. Calientito. Esperamos que no se cuelgue. El CAL ha tomado 3 resoluciones importantes. A saber, primera, hemos calificado el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal remitido por el presidente de la República en cuanto tiene que ver a la elusión en la contratación pública y el aumento de sus penas, y direccionado este proyecto como corresponde a la Comisión de Justicia. En segundo lugar, revisamos la carta del Consejo Nacional Electoral en tanto tiene que ver con las reformas parciales a la Constitución que están siendo lideradas por aquel comité de la institucionalización democrática, liderada pues por el doctor Pablo Dávila, y remitirla a la Comisión Ocasional de Reformas a la Constitución. Y en tercer lugar, en efecto, la resolución de no hacer el pago correspondiente de los salarios al legislador Daniel Mendoza vía principalización de su asambleísta alterna, la legisladora Colamarco, de tal manera que, apegados al reglamento de multas y atrasos, ya no cobrará los salarios mientras dure su situación de orden penal y de orden jurídico. Hasta ahí las 3 resoluciones que ha tomado el CAL. Correcto. Lo que entiendo entonces es que, digamos, no le van a pagar el sueldo a Mendoza, pero porque se va a principalizar su alterna. ¿Es eso lo que he entendido? A ver, es que si no está el principal, se titulariza la alterna. Y le pagan a la alterna. Ya no le pagan a la alterna. Ya no le pagan a Mendoza, que es lo correcto. O sea, esta es una noticia, recapitulamos justamente para nuestra audiencia. El Consejo de Administración Legislativa CAL ha resuelto suspender el pago de la remuneración del asambleísta Daniel Mendoza Arévalo, quien está desde la medianoche del pasado viernes en prisión preventiva dentro de la instrucción fiscal que ha comenzado sobre las presuntas irregularidades en torno a esta red de corrupción que fue encontrada en la provincia de Manabí en torno a la fallida construcción del hospital de Pedernales. En esa jurisdicción se principaliza a la alterna Pinucia Colamarco, quien cobrará pues el salario como corresponde, porque es lo lógico. Decirles que esto ya había ocurrido, digamos, en anteriores ocasiones, se aplicaron decisiones similares para el caso de los asambleístas Carlos Viteri Gualinga, Gabriela Rivadeneira Burbano y Soledad Buendía, quienes no han perdido su condición de legisladores, pero no ejercen la legislatura porque se encuentran bajo el estatus de asilados políticos en México, pero siguen siendo legisladores. No están cobrando su salario, son sus alternos los que cobran la remuneración.
Y lo mismo ocurrió con el asambleísta Jofre Poma, quien fue detenido, fue procesado, fue sentenciado, acusado pues de delitos vinculados a las protestas de octubre pasado, y sobre Poma se aplicó la suspensión condicional de la pena, luego de lo cual él salió en libertad y recuperó su curul. Durante el tiempo que él dejó de asistir a la legislatura, no cobró su salario conforme lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa. Esto, digamos, es noticia que acaba de informar Patricio Donoso, es una noticia calientita, porque a las 5:30 estaba convocado el CAL para sesionar y ha tomado esta resolución. Perfecto. Dije Otro que yo le tenía calientita, ¿no? Está bien, está muy bien. Otro de los personajes, o que lo han convertido en personaje, ¿usted sabe quién es Hermelindo? Hermelindo. Sí. ¿No es el señor el supuesto contratista de la prefectura del Guayas? Sí. El día de hoy ha sacado un video, pues, ¿no? Porque está, digamos, no está en manos de la justicia, en fin, ¿no? Te lo quiero poner porque da ternura realmente este video. A ver. Ahí está. Primero decir que el señor tiene todos los años, ¿no? Segundo, que tiene en la parte de atrás los periódicos de hoy día. 8 de junio. ¿Ok? Ese es el señor. Hoy, 8 de junio, se presenta el título de Francisco Hermelindo Velázquez Castro, quien, debido a una injusta e ilegal persecución, me tiene alejado de la familia. Yo ya me presentaré nuevamente cuando ya esté con todos ustedes reunidos. Imagínate tú. Esto lo colgó el portal La Historia el día de hoy. Lo hizo público. Y digamos, él es el contratista, pues, de la prefectura, ¿no? En papeles, al menos, ¿no? Oye, pero no entiendo el contexto de este video, porque aparece con los periódicos ahí, o sea, ¿quién lo saca y qué pretendieron demostrar? Que estaba vivo. Que está vivo, que existe. Que estaba vivo, porque resulta que en estas horas alguna gente ahí publicó una noticia falsa de que supuestamente había fallecido. Oye, pero, a ver, a mí me conmueven estas cosas, o sea, este señor que es un señor humilde, resulta que expuesto a este tipo de cosas, en el medio de un escándalo de corrupción, utilizado el señor para robarse los recursos públicos de un organismo estatal. A mí me conmueven estas cosas realmente. Y emocionalmente podría hasta complicar su salud, ¿no? Cuando uno se encuentra en medio de esta clase de problemas y de embrollos, hay personas que son más susceptibles emocionalmente a sucumbir y otros obviamente no les pasa nada, ¿no? A mí te juro, me acaba de descomponer ver este video y yo, gracias a Esteban Ávila que nos está escuchando, lo sacan Hermelindo con los diarios atrás como que fuera un secuestrado. Y la próxima que van a pedir fue una prueba de vida. Por Dios. De verdad. O sea, perdóname, un adulto mayor no está para estas cosas. No está para estas cosas, José Antonio. Yo en eso me parece oprobioso, me parece horroroso que se pretenda jugar con la imagen de un adulto mayor. De verdad. En el medio este señor, que es un señor humilde, que vive en Chongón, me parece. Para los que no conocen, les ubico geográficamente, esto queda en la vía a la península, en la vía a la costa, a la salida de Guayaquil. Es un sector de gente que se dedica a la pesca, a la recolección de conchas, etc. Ay, de verdad que para lo que sirve este video es para demostrar que es falso, que al señor supuestamente le ha pasado algo, como alguna gente viralizó. Pero a mí me resulta muy conmovedor esto. Muy conmovedor. Por cierto, sobre el caso del asambleísta Daniel Mendoza, yo hice un comentario en horas de la mañana en el espacio de noticias que, claro, José Antonio, termina siendo un comentario impopular. Es un comentario impopular. Y es un comentario impopular porque, digamos, en el Ecuador, los ecuatorianos tenemos ansia de justicia. Los ecuatorianos queremos que los corruptos caigan. Los ecuatorianos estamos cansados de que nos vendan humo.
Los ecuatorianos queremos respuestas contundentes por parte de las autoridades. Los ecuatorianos estamos cansados de la doble moral. Los ecuatorianos estamos hartos de que los políticos o ciertos políticos lleguen a determinadas instancias del poder público y resulta que llegan es a robar. Pero precisamente por esa ansia, José Antonio, siento que en el Ecuador hay un segmento muy importante de la sociedad que lo que quiere es venganza y no justicia, y como quiere venganza, no importa de qué manera se sancione a quienes están acusados de corrupción. Y violamos sistemáticamente la ley, y violamos las normas, y violamos el debido proceso, que es una frase que a alguna gente no le gusta. Hay gente que no cree en el debido proceso, hay gente que cree que el debido proceso sirve para acolitar a los corruptos, ¿ya? El debido proceso en una sociedad que se precie de ser una sociedad democrática es una herramienta que va de la mano con la institucionalidad que tiene que tener un país. O sea, si no creemos en el debido proceso, mejor apaguemos la luz, José Antonio, cerremos la computadora, bajemos la ánfora y vámonos a la casa. Y vivamos en la ley de la selva. O sea, en una sociedad medianamente democrática hay que respetar el debido proceso. ¿Por qué digo esto? A mí también, o sea, yo sí quiero que en el caso del asambleísta Mendoza, del prefecto Morales, de Abdalá Bucarán, de los señores de la empresa de agua potable de Quito, de los señores de algunas municipalidades, como la municipalidad de Guamote, que es liderada por Delfín Quispe, yo sí quiero que en todos esos casos haya sanciones, pero que primero se descubra que efectivamente hubo delitos. Y una vez que se descubre el delito, se sancionan a los verdaderos responsables. Que no caigan justos por pecadores, que caigan los que tengan que caer. Eso en una sociedad que se precie de respetar el imperio de la ley es lo más aconsejable, lo más natural. Yo quiero que en el caso del asambleísta Mendoza, obviamente, se demuestre su culpabilidad, que le permitan a Mendoza defenderse, porque tiene derecho a defenderse, y si se comprueba efectivamente su culpabilidad, que sea sancionado con la herramienta legal que está vigente en el Ecuador. Pero ¿qué es lo que me preocupa, José Antonio? Y ahí viene mi opinión impopular del día, que sé que mucha gente no la ha compartido, no la van a compartir, pero yo como siempre les digo y les dije en la mañana, yo no estoy para decirles lo que quieren escuchar, sino lo que necesitan escuchar. Y es legítimo que no compartan con mi visión. Lean el artículo 128 de la Constitución de la República. Póngale ojo, flaco. Póngale ojo, internautas. Los asambleístas, las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de la Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones. ¿Qué significa eso? A un legislador no lo puede juzgar un juez de primera instancia, no lo puede juzgar un agente fiscal. Un legislador debe estar sometido a la investigación de la Fiscalía General del Estado, o sea, de la fiscal general en este caso, y debe ser juzgado por un juez de la Corte Nacional de Justicia. Ese es el fuero de Corte Nacional que tiene un legislador. No serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Esto lo grafico con dos ejemplos. En el año 98, un grupo de legisladores viabilizó la ley de creación de la Agencia de Garantía de Depósitos, que para muchos analistas fue la causante de la debacle financiera o del salvataje financiero que ya se veía venir para el año 99. Ningún legislador de ese Congreso del año 98 fue enjuiciado civil ni penalmente, porque esta norma que ya existía en la Constitución anterior le protege al legislador por sus votos y opiniones. Lo mismo pasó en el año 2004, cuando un grupo de legisladores inconstitucionalmente destituyó a la Corte Suprema de Justicia. Ningún legislador ha sido enjuiciado ni civil ni penalmente por este principio constitucional. Otra cosa. Recapitulando lo de Bucarán también, ¿no? La decisión que se tomó para la destitución de Bucarán. Exactamente. Porque los legisladores son irresponsables o no serán responsables por los votos que emitan. Esa es la inmunidad. Ese es el principio de inmunidad. Entonces, esta primera parte del 128 tiene el fuero, que es la capacidad del legislador a ser enjuiciado por un órgano superior, que es la Corte Nacional, para ser investigado por un órgano superior que es la Fiscalía General, y la inmunidad que le protegen sus votos y opiniones en su condición de legislador. Pero más abajo, en la última parte del siguiente inciso, dice,
Solo se les podrá privar de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada. El caso de Mendoza, José Antonio, y yo les pido que lean a juristas. Yo no soy jurista, pero trato de nutrirme de lo que dicen los juristas y trato yo también de investigar. Para el caso de Mendoza no se cumplen estas dos excepciones que establece el 128 de la Constitución. O sea, Mendoza no tiene sentencia penal condenatoria ejecutoriada. No la tiene. Recién ha comenzado la etapa de instrucción fiscal. Ni siquiera hemos llegado a la etapa de juicio. Estamos en la etapa de instrucción fiscal. Cuando concluye esta etapa, ahí vendrá la audiencia preparatoria de juicio. Y ahí es cuando el juez dispone el llamamiento a juicio y en el juicio se integra un tribunal penal. Así funciona en la legislación ecuatoriana. No estamos en esa etapa. Estamos en instrucción fiscal. Y lo otro, se le podrá privar de libertad en caso de delito flagrante. Amigos y amigas, les invito a que investiguen qué es la flagrancia, qué es un delito flagrante. Les voy a graficar con ejemplos extremos. Si un legislador sale de la asamblea y le dispara y asesina a una persona y en ese momento la policía lo detiene, eso es delito flagrante. Si un legislador es pescado infraganti con las manos en la masa, contando el botín de un acto de corrupción, estoy yéndome a un caso excepcional, a un caso extremo, eso es delito flagrante. Si un legislador sale de la asamblea o sale de su casa y asalta a la persona de la esquina y le encuentra en ese momento la policía, eso es delito flagrante. Si un legislador sale en su vehículo y comete un delito de tránsito, atropella y mata a una persona, ese es un delito flagrante. No sé si me explico, José Antonio. Sí, totalmente. No sé si estamos claros. Entonces, con eso tú adviertes que la aplicación de este artículo, si se hubiese aplicado este artículo, no se le debería haber puesto, no se le debería haber privado la libertad a... Es que no configura la flagrancia. Es que eso es lo que yo planteo, José Antonio. O sea, no pretendo pasarme de legalista, pero sí quiero advertirles que este país es cliente frecuente de las cortes internacionales porque no respeta su propia normativa. Pero, escúchame, salvo que en el momento de su detención haya habido algún tipo de evidencia que lo ligue al proceso, o ni aún así. O tiene que ser flagrante en el cometimiento del delito, no en la propiedad de evidencia. Dice flagrante, flagrante. Flagrante es en el acto. Esa es la flagrancia. Pregúntale a cualquier abogado. Esa es la flagrancia. Entonces, en el caso de Mendoza no configura tal. O sea, y de verdad, lo que estoy diciendo, de modo alguno, pretendo yo defenderlo a Mendoza. Cuidado se vaya a pensar eso. A mí no me corresponde. Pero simplemente yo pongo hechos para el debate público para que ustedes, queridos internautas, lo analicen, lo evalúen, determinen dentro de su propia discusión si lo que se hizo estuvo bien o estuvo mal. Que queremos que haya justicia, por supuesto. Que sancionen a los corruptos, por supuesto. Acá, por ejemplo, gracias a Roberto Ordóñez, el disparo de Arosemena al diputado Dávalos Dillon. Ese es un delito flagrante. ¿Me comprenden? Cuando le dieron la golpiza a Diego Delgado Jara en el Congreso del 84 al 88, si durante la golpiza la policía encontraba dándoles la golpiza a los agresores de Diego Delgado, eso es un delito flagrante, digamos, para graficar aquello. O sea, ¿qué me preocupa a mí? Porque, claro, estoy leyendo algunos mensajes que dicen, pero claro, si no le pones la orden de prisión, se va a escapar. Es verdad lo que dicen, o sea, digamos, aquí tenemos el caso de un secretario de comunicación que estoy seguro en complicidad con algunos sectores, porque así fue. A mí no me digan que no fue así. Se sacó el grillete y se fugó. Entonces, por ese tipo de cosas es que la gente ya no cree en la justicia. Entonces la gente dice, si le metes preso está bien. La gente no entiende que hay casos en los cuales amerita la prisión preventiva y otros amerita la medida alternativa a la prisión preventiva. Por este tipo de cosas. Pero yo simplemente les planteo algo que es real para el debate público. Porque ¿quién quita que mañana o pasado, después de 10, después de 20, después de 30 años, resulta que este señor se ponga pilas y le demanda al Estado ecuatoriano ante cortes internacionales porque no se respetó su debido proceso y pierde el Estado ecuatoriano ante cortes internacionales? Gracias, Pablo Javier, por el mensaje. ¿Qué es flagrancia? Se entiende por flagrancia la detención de un individuo que es sorprendido y capturado justo el momento que comete un delito.
Esa es la flagrancia. O sea, esto es lo que me preocupa. ¿Me entiendes? O sea, de verdad que es complejo lo que acabo de decir. Es muy complejo. Y sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo. Yo les planteo algo que a mí también me incomoda. A mí también me incomoda, pero por supuesto que me incomoda, porque yo también me pongo a pensar, a ver, le das la medida alternativa, no le puedes dictar la prisión, o sea, no le puedes privar de libertad porque eso dice la Constitución, le das una medida alternativa y si este hombre se escapa, es lo primero que se te viene a la cabeza. Yo entiendo eso, yo pienso lo mismo, pero también me preocupa las consecuencias por no respetar el imperio de la ley. Ese es el punto que planteo, José Antonio, aunque pueda ser impopular, porque sé que el comentario que estoy haciendo no es un comentario popular, pero es un comentario ajustado a lo que dice la norma constitucional. Yo también tengo ansias de justicia, José Antonio, igual que tú, igual que nuestros internautas. Estamos cansados de que nos vean la cara. ¿Ah? Estamos cansados de la justicia selectiva. Estamos cansados que a unos sí y a otros no. Estamos cansados que a unos sí le dictas medidas alternativas y a otros los mandas presos. ¿Estamos cansados de eso? Sí. Por eso llegamos a este estado de cosas que a mí me hacen dudar respecto de la tan cacareada reinstitucionalización del país, cuando las cosas no se hacen correctamente. Eso es lo que planteo. Ok, te quiero enseñar dos cositas. Creo que te dejé sin palabras. No, es que claro, ahí te enfrentas a la legalidad y o sea, a lo que debe ser y a lo que quisieras que sea, ¿no? Así es. Por eso tú bien puntualizabas de que era una posición impopular, porque digamos la gente lo que quiere es esta sed de venganza, quiere ver que haya un detenido, quiere ver que los recursos vuelvan a las arcas del Estado, quieren ver que no cojan a don Hermelindo, ¿no es cierto? No que escojan a los responsables, a los cabecillas, que siempre, de alguna forma, Fabri, estructuran esto tan bien planeado, ¿no? Nunca está el que debe estar, si no está por ahí el amigo, ya están involucrando a algunos personajes de televisión también que en este afán de estar ahí en la jorga y todo lo demás. Oye, quiero que seas mi socia, oye, abramos este restaurante, no pongas nada, yo solamente quiero tu imagen, porque tu imagen tienes 1 millón de seguidores, en fin, ya, y tú te emocionas y firmas y al final te conviertes en el gerente y no sabes la responsabilidad que hay detrás. O si la sabes, te haces el que no sabes porque estás recibiendo un sueldo y te dicen, mira, de gerente vas a ganar $6,000. Y de este rato te dicen que vas a ganar $6,000, la gente se lo piensa, ¿no? Y por más que leas y todo lo demás, siempre hay la letra chiquita, mi querido Fabri, que obviamente la gente no siempre lee. Ahora, ¿te acuerdas? Oye, espérate, déjame cortarte solo para cerrar esa parte a propósito de un mensaje que recibí y es cierto. Por cierto, Byron Moya me recomienda un jurista, lo voy a hacer, vamos a entrevistar, seguramente mañana lo vamos a hacer con el flaco, ya vamos a coordinarlo para traer un jurista para que nos explique esto, pero solamente con esto quiero cerrar a propósito de un mensaje que recibí. Creo que con este ejemplo toma todavía más fuerza esa desatinada frase del ministro de Finanzas, que la realidad superó a la legalidad. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Se acuerdan cuánto nos chocó a muchos ecuatorianos la frase del señor ministro de Finanzas? Que la realidad superó a la legalidad. Este es otro ejemplo. O sea, ahí es cuando yo planteo administrar la coherencia entre lo que se pensó hace 2 semanas o 3 semanas con lo que se piensa hoy. O sea, yo no puedo concebir una sociedad en la que la realidad supere la legalidad, porque de lo contrario, insisto, que impere la ley de la selva. Así de simple. Ahora sí, dale, flaco. Dos cosas les quiero mostrar. Nos pedían hace un momentito algunos internautas que actualicemos un poco el tema de la avioneta y todo lo demás. Habíamos conversado a propósito de este tema, habíamos, digamos, soltado algunas hipótesis de lo que pudo haber pasado y lo que nosotros leíamos de un mail, de un Twitter, del otro Twitter y todo lo demás, ¿no es cierto? De la borrada del Twitter y en fin. Y hablábamos sobre la posibilidad de que el avión haya sido robado y todo lo demás, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Ok. Alfredo al parecer dio una entrevista al portal La República,
cito la fuente, Ujú. y dice, avioneta de familiar Adún y en la que fugaba Daniel Salcedo fue robada. ¿No? La avioneta con bandera ecuatoriana que se accidentó en Tumbes, Perú, y que pertenece a la familia Adún y en la que se pretendía fugar Daniel Salcedo fue robada, según lo ha dicho Alfredo Adún Seade. El único que tenía la llave era mi piloto Franklin Lara. En la bitácora del hangar consta que la nave fue sacada del sitio a las 5 de la mañana. Desconozco cómo hicieron aquello, siendo los dueños nos hacen pasar a la terminal de las avionetas. Si la han robado en asociación ilícita con el piloto que nosotros habíamos contratado, Lara, ha dicho Alfredo a Diario Extra. O sea, la fuente principal es el Diario Diario Extra y el Extra, sí. periódico con Diario Extra, ¿no? Con ellos ha hablado según se ve. Y supuestamente el piloto está fallecido. Entonces, ahí el piloto se llevó la verdad a la tumba, más o menos, ¿no? No, pero claro, dice aquí, según anuncia el piloto de su avioneta habría entregado a otro aviador la aeronave. Este segundo piloto, quien falleció en el accidente, salió de Guayaquil en horas de la madrugada con destino a Santa Rosa, provincia del Oro, donde al parecer se embarcaron otras personas, entre ellas un tal Daniel, quien resultó herido en el percance aéreo, agregó Adún. De esta manera, Adún Seade ha tratado de deslindar toda responsabilidad que pueda recaer sobre su familia, propietarios de la avioneta y en la que se transportaba Daniel Salcedo, buscado por la policía desde el pasado 7 de mayo por un presunto delito de peculado relacionado a los sobreprecios en la compra de insumos médicos en varios hospitales del IES. Junto a él viajaba su novia Jocelyn Mieles, ex chica combate y ex participante reina de belleza. La avioneta con 4 tripulantes se precipitó a tierra a las 6:30 de la mañana de este lunes 8 de junio en Zarumilla, cerca de la ciudad peruana de Tumbes. La República publica esto con información de Diario Extra. Creo que fue pertinente actualizar esta información porque igualmente nos permite contribuir al debate público en torno a este tema. Agarren al primer piloto, dice Denis Eduardo, y Ángel Mauricio dice, ya le están echando la culpa al fallecido. Claro, al final del día va a resultar así. Es decir, sí, yo le di la avioneta, ¿no? Él es un piloto, está certificado, me dijo que tenía un flete, que lo iba a pagar después, cualquier cosa puede decir. Sí. Pero obviamente hay una clara violación y habría que ver cuál es el pronunciamiento de la Dirección General de Aviación Civil respecto al tema. Porque Claro. ya sea avionetas comerciales o particulares, tienen la obligación de informar en una bitácora quiénes son las personas que viajan, cuánto pesan, número de identidad, y eso reportarlo, justamente para evitar cualquier tipo de problema futuro. Correcto. Oye, y la última, esta sí no tiene Dale nada la que ver última. con lo que... Esto no tiene nada que ver con lo que hemos conversado durante todo el día. Dale la última. Me he quedado, el otro día me han pasado, voy a obviar la casa, digamos, la casa de salud de donde ha sido realizada esta prueba PCR. Pero me quedé loco con el precio, ¿eh? Es decir, porque uno escucha aquí que las pruebas cuestan X cantidad de un valor y cuando se dicen que las han comprado en 50, en 60 dólares, tú das el grito al cielo y dices eso es una corrupción y todo lo demás, ¿no? Vea usted, sí se ve bien, ¿no? Amplíalo un poquito. Vamos a ampliar un poquito. A ver. Mira. Ya. Aparte de aquí, artículo de descripción, coronavirus COVID-19. 120 latas. $120 la prueba, no paga IVA. Ya. Y luego te cobran $117 aquí en la parte de arriba, Ajá. $117 que tiene que ver con los insumos que el hospital ¿Ha utilizado para la prueba? Ha utilizado para la prueba, ¿no? Entre ellos, ¿En serio? gafas transparentes, claro. Gafas transparentes con protección lateral, $17 masiva, 19. Traje de bioseguridad talla L color blanco, $39 masiva, $43. Visor facial, $15 más el IVA, 17. Bata quirúrgica, creo que dice... Pero si ya tiene gafas transparentes y te cobra encima el visor facial. Sí. Mascarilla N95, o sea, y luego aquí, par de cubrebotas de Cambrela, $6. O sea, todo esto de abajo, ¿no?
Por el gorro, claro, el gorro te cobran 23 centavos nomás. Manguera de succión de 3 metros. Guantes estériles, $1. O sea, te cobran $117 en insumos. Pero yo no sé si es que al final del día la persona, digamos, que utilizó todos estos elementos, luego se las saque y las bota. No lo sé, por ejemplo, ¿no? O sea, si no lo vuelven a Claro, usar. no, debería ser, ¿no? Y ese valor de 117 más 220 de la prueba, $237. $237. Para hacerte la prueba, ¿no? Qué Solo la barbaridad, prueba. Dios mío. Qué barbaridad. Claro, ¿no? Esto es en un hospital privado, digamos, ¿no? Un hospital privado. Ay, Bueno, querido, y cuando uno dice que la salud debe ser un derecho, alguna gente se pone brava por eso. En fin, comparto mi agenda para mañana en la primera hora junto a Silra Traslaviña. Desde las 6 de la mañana los espero por la señal de Majestad Radio. Hablaremos con Javier Flores, articulista, analista guayaquileño, sobre la coyuntura nacional. No nos vamos a abstraer de seguir hablando de la parte sanitaria y estadística del COVID-19. Un especialista en la materia, el doctor Santiago Ron. Él es biólogo, es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Revisen la cuenta Twitter del doctor Santiago Ron, tiene unos aportes realmente muy buenos para el debate público sobre la situación del COVID. Muy preocupado además Santiago Ron por la evolución del COVID en Quito. Hablaremos con José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver qué novedades hay. Estamos, José Antonio, a cerca de 3 meses de que se convoque oficialmente las elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo año. Vamos a ver finalmente si es que ya se ha resuelto cómo vamos a votar los ecuatorianos el próximo año. Y finalmente dialogaremos con el exgerente de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, Otón Ceballos. Igualmente, preocupaciones respecto a los actos de corrupción que se están investigando dentro del EMAPS, la presunción de que malos funcionarios de la institución habrían utilizado claves y habrían generado transferencias por $1.300.000, de los cuales una parte se logró recuperar, se logró reversar o revertir, para hablar con más propiedad, porque creo que el término reversar no existe, revertir. Pero esas transacciones. Yo entendía que el alcalde Yunda había dicho que se había recuperado el dinero, todo el dinero. Pero no todo. Entiendo que no todo. Hoy entrevisté al vicealcalde en ese sentido y entiendo que andaban todavía atrás de eso. Así que mañana los esperamos desde las 6 de la mañana en Majestad Radio con A Primera Hora, 17:30 en este humilde espacio digital. Suma al día junto a José Antonio Sánchez y quien les habla Fabricio Vela desde la fanpage de Primera Plana, honrados de contar con su generosísima sintonía el día de hoy. Mañana, Dios mediante, nuevamente con ustedes. Abrazos, disfruten de este buen inicio de semana para todos y que descansen. Buenas noches. Buenas noches.